En fin, tengo por aquí ya a Miguel Ángel Temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con esto decía, yo quiero comentar algo con esto de Deutsche Bank. Yo no sé, les quiero preguntar a los dos por Deutsche Bank, pero esto de los casos que hay, BNP ahora, Société Generale, esto de esa venta de acciones justo antes del pago del dividendo, pero que se asigne justo después para que los dos obtengan de Hacienda el beneficio tributario. Ostras, requiere mucha complicidad de mucha gente en el camino. Sí, pero bueno, al fin y a la postre no es lo más grave. El que haya una serie de tramposos para cobrar el bonus porque de esta manera tienen mayores beneficios, lo vemos, lo vimos y lo seguiremos viendo. No es lo preocupante. Ya dijo una vez un mexicano que es preferible tener en el poder a un ladrón que a un tonto, porque un ladrón se lleva un poco para sí, un tonto te la lía gordísima, ¿no? Entonces, esto no es lo preocupante. Y lo que yo te comentaba es que a mí me gustaría que sobre todo los espectadores hicieran dos reflexiones sobre el sector bancario, porque eso ayuda más a comprender la problemática. La primera es, ¿cuál es el verdadero activo de un banco? Todo el mundo dice, bueno, pues las promesas de que te van a devolver el dinero que tú has prestado. Y yo creo que no. El banco no fabrica ningún producto, distribuye uno que es el mismo en todos los sitios, es decir, dinero, una commodity. Su verdadero activo es la confianza. La confianza de que va a seguir ahí mañana y que me va a devolver mi dinero. La confianza se tarda mucho en ganar y muy poco en perder. Y cuando la pierdes, ya no hay manera de recuperarla. Y muchos bancos han perdido esa confianza. Están condenados de muerte y se mantienen por otra estructura. Y luego la siguiente es el papel que están jugando los bancos centrales. Pensemos en lo que hablan de la solidez de los bancos. Se le llena la boca a los ministros de Economía y a los banqueros centrales. Pero yo haría solamente una breve reseña al pasado. Creamos Basilea I porque había necesidad de controlar esto. Como se vio que era insuficiente, se creó Basilea II y como era insuficiente, se creó Basilea III, lo cual significa que este mismo discurso se ha venido empleando siempre y se ha visto que era insuficiente. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Es necesario que el radio de cobertura sea el 100%? No, pues no habría negocio. Lo que es necesario es mantener tu activo, la confianza. Y cuando se pierde, ahí entra el regulador. Tiene que exigir medidas. ¿Y tiene sentido una explicación del regulador en la que dice, como alguien se ha puesto corto con 5 millones sobre los propios CDS y hay iliquidez en ese mercado, de repente ha saltado las armas y un banco como Deutsche Bank ha perdido 1.600 millones de capitalización? O sea, ¿esa explicación es razonable o es una excusa? No, pero pues puede que sea razonable y precisamente por lo que estoy diciendo al principio. Es decir, un banco que está dañado en su base, es decir, en la confianza, una posición, pensemos que los CDS, que son algo muy específico, muy especial, generalmente tienen un nivel de apalancamiento del 100%, que intentaron regular. ¿Cómo será la cosa que intentó regular Obama y Merkel en la crisis del 2008 diciendo que vamos a poner que al menos un 25% sea de capital propio y no lo consiguieron? Es decir, ¿cómo estará el tema? Que una posición mínima, 5 millones, es irrelevante. Claro. Irrelevante en la gran mayoría de las carteras, no ya digo de un banco. Pero lo único que hace es que crea esa desconfianza que ya está sembrada. Y entonces una cosa lleva a la otra a una velocidad. Silicon Valley Bank empieza a quebrar porque los empleados de las startups ven que hay problemas en que sus propias empresas no son capaces de hacer frente a los préstamos que tenían con el banco y que gente que obviamente tonta no es, empieza a darle vueltas y se va al cajero. Y uno detrás de otro y la que se lió. Sí, bueno, Miguel Ángel Temprano, que es gestor independiente, Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad de San Pablo. Buenas noches también. Muy buenas noches, José. Y creo que está Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, también al otro lado de la pantalla. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? A los dos, Enrique y luego Carlos. Y por ahondar un poco en esto, no, y por terminar de descartar o no, de lo que vosotros me digáis, ¿no suena
vamos a terminar prohibiendo ventas en corto sobre determinados productos cuando acabe este asunto. Y por ahí estamos metiendo esto de con los 5 millones poniéndote corto en los propios CDS. ¿Me entienden? A ver si vamos a quitar otro producto, como se demonizaron los warrants ahora a medio camino, como se hizo con las subprime antes, que no lo digo porque fueran buenos productos ni malos, no entro ahí. Pero suena, vamos a buscar al sospechoso de turno, cuando en realidad la normativa hubiera permitido a Deutsche Bank cubrir ellos mismos, lo para que nadie se dio, yo no sé qué estaban haciendo los de Deutsche Bank, pero nadie cubrió esa posición de 5 millones, lo podían haber hecho ellos. Si con eso se hubiera evitado una fuga así. Yo creo que al final lo que entendemos todas las personas, ¿no? y todos los que nos están oyendo, muy en la línea de lo que decía Miguel Ángel, no vamos a llegar a comprender nunca esto de los 5 millones. ¿no? Esto al final lo van a comprender un conjunto limitado de personas. Pero lo que sí entiende todo el mundo es si podemos confiar o no podemos confiar. Por un lado en los bancos y por otro lado en el regulador. ¿no? Y entonces, claro, al final todo esto es una bola que yo diría que no solamente es de confianza, sino de reputación. Cuando hablas de activo, que es una de las principales reputaciones, ¿no? que tiene la banca, y es curioso porque cuando le preguntamos a la sociedad en general su valoración sobre la reputación de la banca es muy mala, pero cuando le preguntas sobre la reputación de su banco es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ni contigo ni sin ti. Es decir, le encontramos muchos problemas, pero la realidad es que nuestro sistema económico sin la banca no podría funcionar, ¿verdad? ¿no? Entonces, al final, ¿qué es la reputación? Pues la reputación es la actitud positiva que tiene cada uno hacia alguien. Y ahora, evidentemente, se está desatando una actitud negativa, en primer lugar hacia los bancos y, en segundo lugar, hacia el regulador. O al revés, porque se había desatado negativamente hacia el regulador como consecuencia de que subir los tipos de interés pues no es una medida muy popular, aunque haga falta en determinados momentos, ¿no? Y entonces, claro, ahora llega el momento de decir, ¿y cómo recuperamos esa reputación, esa confianza? Lo que tú planteas, pues pueden hacerlo perfectamente. ¿En qué medida eso sería necesario para que el sistema financiero estuviera más protegido? Pues yo la verdad es que no lo sé responder, pero sí que puede ser un icono, algo que exhiban para intentar recuperar esa reputación y para intentar calmar los mercados, que es lo que tienen que hacer ahora mismo. En eso están. Yo no sé si van a resultar de todo convincentes, de momento estamos ahí, tranquilos y con Europa efectivamente capeando el temporal. Carlos, tú dirás. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo comentado, aunque creo que, dada la importancia de los sucesos que hemos vivido, sobre todo en Europa con el tema de Credit Suisse, que la resolución fue bastante extraña. Recordemos que el banco suizo es bastante conservador, no le gusta nada la acumulación de riesgos y prácticamente ahora se ha quedado solo UBS después de tolerar la compra, que ha sido totalmente promovida por ellos. Y han sucedido cosas bastante extrañas como cargarse el orden de prelación de los bonistas, aunque existía una cláusula, pero eso pone en entredicho bastantes cosas. Lo sucedido con Deutsche Bank también suena bastante raro y al final lo que yo creo es que está habiendo bastante miedo, justificadamente, porque al final cuando empieza a sonar ruido en temas bancarios la gente es bastante miedosa, y cuando hablo de gente no solo del inversor retail, sino del institucional, y empieza a haber salidas de depósitos o conversión de depósitos en letras, en deuda, que al final deja el banco de poder jugar con ese capital, lo descapitaliza en parte. Y bueno, empiezo a ver apuestas más agresivas por parte de los bancos. Yo, que además de gestionar los fondos en Andbank, estoy en la dirección de un family, las últimas 2 semanas me han llegado propuestas de hemos cambiado la remuneración del capital en cuenta, depósitos a la vista, cuenta remunerada, y ya estamos hablando del 2,9 en cuentas remuneradas, con capital libre de exposición en el día y demás. Esta lucha por la liquidez, que tiene mucho que ver con el momento del ciclo en el que estamos, dice mucho de la situación en la que se encuentran los bancos ahora mismo, que bueno, está habiendo salidas de depósitos y eso genera una situación bastante delicada e intervencionista, como estamos viendo estas semanas. Claro, pero decía una cosa importante, Enrique, al respecto